para estar pues bendiciendo, exaltando el nombre de Dios. Han dispuesto su tiempo para recibir una palabra de Dios. Le bendigo en esta hora, bendigo su vida, su familia, su entorno, bendigo su barrio y ciudad donde usted se encuentra en el nombre de Jesucristo. Quiero que en esta noche usted me acompañe para que estemos leyendo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 46 en adelante. Lucas 6 del 46. De pronto usted en su Biblia puede encontrar como título los 2 cimientos. Y leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Le damos gracias a Dios por este tiempo y pues anhelamos que Dios traiga respuesta a nuestra vida, que Dios nos ayude a ser oidores y hacedores de su palabra. Y pues vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias le damos a Dios por esta palabra y le pedimos a Dios que sea Él a través de su Santo Espíritu enseñando. Vamos, dígale: Señor, enséñame en esta noche, que sea tu Santo Espíritu, que no sea palabra humana, Señor, sino que seas tú enseñándonos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y pues dice la palabra de Dios, Jesús mismo enseñando a las multitudes, a sus discípulos, y ponía esta comparación, esta parábola, y empezaba diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Muchas personas, si nosotros le preguntamos si creen en Dios, seguramente nos van a decir que sí. De pronto usted le ha preguntado a algún vecino, o incluso sin preguntar, muchas personas dicen: yo creo en Dios, yo creo a Dios. Y de pronto es la manera en la cual nosotros vemos que esas personas se refieren, pero no basta con creer que Dios existe, basta con ser obedientes a su palabra. Entonces Jesús mismo confronta en ese momento a aquellas personas, y hoy también la palabra nos confronta a nosotros. Si nosotros hacemos parte de aquellas personas que decimos tener a Dios, pero en realidad solamente esto es de labios, o si en realidad nosotros hemos decidido tener a Dios, tener a Jesús como ese Señor de nuestra vida, ese dueño de nuestra vida, ese ser, ese Dios que gobierne nuestra vida, nuestros asuntos, nuestros proyectos. Si es que en realidad le hemos dado esa libertad en nuestra vida. Entonces es la manera en cual Dios confrontaba en ese momento, y es la manera a la cual hoy Dios trae a través de su palabra para preguntarnos a nosotros, para que nosotros reflexionemos si en realidad Jesús es nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos un amo, un Señor, si queremos conservar un trabajo, un empleo, nosotros hacemos las cosas que Él nos manda, que a Él le agrada. Cuando nosotros queremos conservar una relación con nuestros padres, porque ellos son la autoridad,
nosotros hacemos las cosas también que a ellos les agrada. ¿Para qué? Para estar en esa obediencia, que es la que trae bendición, la que trae buenos frutos. Entonces es la pregunta que Dios hoy nos hace, o la exhortación de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios nos ha dejado un modelo a seguir, y es Jesucristo. Y Jesús nos enseñó cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, cómo debe ser nuestro comportamiento, y nos dio ejemplo con su vida. Y a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos saber cómo agradar a nuestro Dios, cómo agradar a ese Señor grande, Señor de señores, todopoderoso, que se llama Jesucristo. Y es obedeciendo lo que Él dice. Miren, Él nos dejó muchas enseñanzas. Cuando empieza a decir las bienaventuranzas y a dar todas estas parábolas, y es necesario que usted y yo leamos la palabra de Dios para poder ponerla por obra, porque no es solamente decir creo en Dios, sino conocer quién es Dios, qué propósito tiene con nuestra vida, qué quiere Dios que nosotros hagamos. Y entonces así vamos a poder obedecer como Él mismo nos está diciendo, obedecerle a Él, lo que Él dice, lo que Él nos enseña por su palabra. Entonces, es necesario que si le llamamos Señor, también le obedezcamos a Él. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Cuál es el primer paso? Ir a Jesús. Debemos acercarnos a Jesús. Qué bueno que usted en esta noche ha decidido acercarse, estar allí conectado por este medio para recibir la palabra de Dios, porque usted está en busca de Él. Usted va a Él a través de este medio, así como también lo hace en el hogar, que usted va a la presencia de Dios para buscarlo a Él. Cuando usted decide tomar su Biblia en casa en busca de una palabra, va en busca de Dios. Entonces, Dios nos enseña hoy que el primer paso es ir a Jesús, ir hacia la presencia de Dios, buscarlo a Él, poner la mirada en Él, esperar en Él, recibir la enseñanza y la instrucción de Él. Segundo paso, todo aquel que viene a mí, el primer paso es ir a Jesús. Recuerden que dice su palabra que el que va a Jesús, Él no lo echa afuera. Y oye mis palabras, escuchar. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Porque la manera de nosotros recibir la enseñanza de Dios es a través de su palabra. Y por eso debemos estar atentos cada vez que se comparte la palabra de Dios, para ver qué Dios nos quiere decir, qué nos quiere enseñar Él. Entonces, primer paso, acercarnos a Dios. Segundo paso, escuchar atentamente la palabra de Dios. Y el tercer paso, que es trascendental, tercer paso que es fundamental, y dice, y las hace. Lo más importante de estos tres pasos es hacer lo que Dios nos indica a través de su palabra, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, cumplir con lo que Jesús nos enseñó, ser ese imitador de Jesús. Y entonces, primeramente, ir a Jesús, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ponerla por obra. Es lo que Dios hoy nos indica. No debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Debemos hacer, cumplir, guardar los mandamientos y la palabra y todo estatuto, recomendación que Dios haya establecido para nosotros, porque Dios nos deja esos mandamientos para que nosotros podamos alcanzar una vida plena y bendición, promesas y salvación en Él. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que nosotros seamos hacedores
de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere, hacedores de su palabra, ponerla por obra. Porque recuerde que hay personas que a veces escuchan la palabra y les parece bonita, les parece agradable y están de acuerdo con la palabra. Pero en el momento que Dios permite que se va a poner por obra, olvidan aquella palabra o deciden desechar la instrucción de Dios. Pero en esta noche yo creo que usted y yo, que nuestra familia somos de aquellas personas que decidimos poner la palabra de Dios por obra. Y por eso nos esforzamos este tiempo en buscarle a Él, escuchar sus mandamientos, escuchar su palabra y sus instrucciones. Aleluya. Entonces, Dios nos da estas recomendaciones, pero mire que más adelante Jesús sigue diciendo que si nosotros hacemos la palabra de Dios o no la obedecemos, entonces Él dice, os indicaré a quién es semejante. Usted y yo vamos a mirar cuál es el fundamento que tenemos en nuestra vida. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y quiero decirle primeramente que esa roca representa a Jesucristo. Desde los tiempos de Moisés, mire que Moisés, a quien Dios le había prometido, a quien Dios le había dicho, vas a entrar juntamente con mi pueblo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Moisés decide golpear la piedra en cierto momento difícil, duro. Golpeó la piedra y mire que a Dios le desagradó. Porque es que en la Biblia, la piedra, la roca, representa a Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dijo que Él es la piedra principal del ángulo. Es Jesucristo, es esa roca. Y mire que el salmista David muchas veces también dice, se refiere a que su esperanza y le pide a Dios que su fe y que su ayuda y que Él esté sobre la roca. Entonces la roca representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de personas. Aquí la palabra nos está diciendo que hay una persona, nos está hablando de un hombre prudente y un hombre insensato. Y yo creo que usted y yo somos esas personas prudentes. En el nombre de Jesús, lo declaro en esta noche. Pero voy a decir las características del hombre prudente. De aquel hombre que decidió edificar su casa sobre la roca. Mire que dice la palabra que el hombre que decide edificar su casa sobre la roca, cavó y ahondó. Hay dos hombres aquí. Cuando hablo de hombre también me refiero a la mujer. Dos personas que deciden edificar su casa, su vida, sus proyectos, sus sueños, sus metas. Tenemos dos opciones nosotros. El ser humano tiene dos opciones en la cual podemos fundamentar nuestra vida. Y vemos que este primer hombre sensato empieza a cavar. Y dice la palabra que cavó y ahondó. Es necesario que nosotros cavemos y ahondemos en ese cimiento que es la palabra de Dios. Entonces la roca representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra roca. Y el fundamento es la palabra de Dios. Amén. Entonces hay personas que deciden cavar y ahondar. Qué bueno que en esta noche usted ha decidido cavar. Y creo que vamos a ahondar en la palabra de Dios cada día. Aleluya. De nuestras vidas. No solamente cavó, sino que ahondó. Porque
A veces cuando empezamos para la construcción, excavar, puede ser algo superficial, pero hay excavaciones que son mucho más profundas. Entonces eso se representa que muchas veces nosotros leemos la palabra, pero cuando empezamos a escudriñar, empezamos a ver mucho más allá, empezamos a meditar en la palabra, nos estamos viendo hacia esas profundidades que Dios quiere. Empezamos a aprender a la manera que Dios quiere. Y cada vez que leamos la palabra, invitemos al Espíritu Santo de Dios, pidamos esa guía, esa dirección, y Él nos va a enseñar, que una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es enseñarnos. Entonces, debemos ahondar en la palabra. Y al mismo tiempo que nosotros ahondamos en la palabra, debemos ahondar, debemos cada vez entrar más en lo que es la oración, el ayuno, la búsqueda hacia nuestro Dios. Entonces, qué decisión tan importante y qué manera tan especial y admirable de este hombre construir esa decisión de construir esa vida, ese futuro, y estaba garantizando allí bendición para los hijos también, para la descendencia, para su pareja. Mire que este hombre cavó, ahondó y puso su fundamento sobre la roca que es Jesucristo. Y cuando vino una inundación, no solamente en este pasaje, sino en otros más, la palabra se refiere a que vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas en este mundo terrenal, vamos a tener aflicciones. No debemos desconocer esto como hijos, como pueblo de Dios, como llamados y escogidos de Dios. Van a venir aflicciones, pero recordemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire que este hombre que llevaba esa construcción, que tenía esa edificación bien fundamentada sobre Jesucristo, que es la roca, con ese fundamento que es la palabra, y en esa obediencia a la palabra, porque no es solamente ahondar en la palabra, sino cada día esforzarnos por obedecerla, por seguirla, por hacerla. Entonces, dice que llegaron las inundaciones. Las inundaciones son las luchas, pruebas, dificultades, enfermedades, aflicciones, problemas. El río dio con ímpetu contra aquella casa. Momentos de bastante dificultad, momentos de bastante adversidad. Pero vemos nosotros que aunque aquella adversidad, aquellos momentos de dificultad, de problemas, golpearon contra aquella casa, llegaron cerca de aquella casa y dieron con fuerza, tratando de lanzarla, tratando de derribarla, porque dice la palabra de Dios, Jesucristo le dijo a sus discípulos, les voy a decir a qué ha venido Satanás. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Entonces no debemos desconocer que el enemigo va a tirar a acabar lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Él va a querer destruir, y van a haber circunstancias adversas en el mundo y en la humanidad como hoy está aconteciendo, que van a tratar de inestabilizar, de mover nuestra fe, de crear pánico, terror, angustia, desconsuelo, desesperación, abatimiento. Muchas cosas pueden llegar, pero mire el resultado. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, cuando usted y yo obedecemos la palabra, cuando usted y yo andamos en santidad y hacemos las cosas que agradan a Dios, cuando nuestro fundamento es Jesucristo, cuando nosotros ahondamos en lo espiritual, mire el resultado. Llegó la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Y en esta noche declaran el nombre de Jesucristo, que a partir de hoy vamos a seguir edificando, vamos a seguir cavando y hondando,
Vamos a seguir construyendo nuestra casa, edificando nuestra casa sobre esa roca que se llama Jesucristo. Si aún no hemos terminado esa edificación, y si ya usted la empezó de una manera errada, es el tiempo de decir y decidir tener esa edificación y ese fundamento en Jesucristo, en la roca, en esa roca inconmovible, en el que es soberano, supremo, en ese que es todopoderoso, y que si estamos en Él, que si estamos sobre Él, si nuestra vida está en Él, nada nos va a mover, nada nos va a perturbar, nada malo nos va a tocar, nada malo va a llegar, nada nos va a afligir. ¿Por qué? Porque hay un fundamento, porque estamos sobre la roca, y declaro en esta noche que su vida, su familia, mi vida y mi familia, que hoy su ciudad, están sobre la roca que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Hoy por hoy, el Evangelio se está predicando, se ha predicado a todas las naciones de la tierra. Todas las personas en el mundo han tenido la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Algunos han escuchado más que otros. Algunos al empezar a escuchar han desechado. Algunos, al igual que usted y yo, nos hemos acercado. Hemos cavado y ahondado en Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí la palabra nos habla de un tipo de personas que oyen la palabra, solamente la escuchan, pero no la obedece, no hace caso, camina como quiere, hace las cosas que quiere y a su manera, porque aquí tiene mucho que ver el carácter, la decisión. Y Dios quiere que todas las personas, que la humanidad, que todo ser humano sea obediente a su palabra, para que todo lo que hagamos sea prosperado y bendecido, para que todo lo que nosotros proyectemos sea victorioso, para que todo lo que nosotros emprendamos tenga buenos resultados. Dios quiere que todo ser humano, porque Jesucristo murió por toda la raza humana, para dar victoria a todos, no importando estrato social, no importando cómo sea usted, de dónde Dios lo haya sacado, la circunstancia en la cual usted viva hoy. Dios quiere que todas las personas que Él ha creado sean bendecidas, prosperadas. Pero solamente hay una manera, y es obedeciendo la palabra de Dios. Y hay personas que escuchan y no obedecen. Y dice aquí la palabra: semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué triste, ¿verdad? Cuando hay un fundamento diferente a la palabra de Dios. Qué triste cuando el hombre se apoya en sus propios conocimientos, se confía en su propia opinión, se confía de su profesión. Y ser profesional no es malo, tener conocimientos no es malo, pero toda nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestros conocimientos no se deben estar aislados de la palabra de Dios. Debemos poner nuestro conocimiento, nuestra vida al servicio de Dios, consagrados a Dios. Y miren que dice la palabra que aquel hombre edificó sobre la tierra. La tierra significa las cosas que el mundo ofrece,
El mundo ofrece muchas cosas. Y sobre esas cosas, vanidades ilusorias, sobre engaños que el enemigo ofrece, que el mundo ofrece, sobre eso muchas personas deciden edificar y alejan, aíslan a Jesucristo, que es esa roca sobre la cual debe hacerse toda edificación. Y dice que edifican sobre la tierra, sin fundamento. Qué triste cuando el ser humano no es direccionado por la voluntad de Dios, no es direccionado por la palabra de Dios. Por eso llega muchas veces al ser humano la aflicción, la angustia, la preocupación, el desespero, el temor. Llega la incertidumbre cuando el ser humano no conoce la palabra, no se deja guiar por la palabra, no obedece la palabra. Vive en aflicción, vive en quebranto, vive sin fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted y yo, mi hermano y mi hermana que me escucha, tenemos fe, oiga, eso es impresionante, porque dice la palabra que si nuestra fe tan solo fuera como un granito de mostaza, diríamos a aquel monte, échate al mar y será echado. Qué importante nuestra fe en Jesucristo. Qué importante que nosotros edifiquemos sobre la roca. Y sabe, mire el resultado cuando nuestro fundamento no es Cristo. Cuando la roca no es Cristo, cuando el fundamento no es la palabra. Mire el resultado. Dice que el río dio con ímpetu y luego cayó, la casa cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Tremendo. Cuando el fundamento no es la palabra de Dios en el ser humano, cuando la roca no es Cristo en el ser humano, entonces viene la destrucción. Aleluya. Pero hoy Dios nos está enseñando porque Dios nos ama. Amén. Y Dios hoy nos está confirmando. Yo creo que Él nos está confirmando. Amén. Que nosotros hemos edificado bien nuestra casa, que hemos tomado una buena decisión, que hemos tomado la mejor elección, y es edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros planes. Nuestra alma está sobre esa roca inconmovible que se llama Jesucristo. Aleluya. Yo creo que hoy Dios nos está confirmando que aunque vengan luchas, pruebas, dificultades y adversidades, nosotros estamos confiados en el Dios grande y todopoderoso, en el Creador de los cielos y de la tierra, y que no debemos tener temor. Aleluya. Porque nuestra casa no va a caer, no va a ser destruida. No debemos temer porque hemos tomado la mejor decisión, y es escuchar la palabra de Dios, obedecer su palabra. Hemos tomado la decisión de acercarnos a Jesús, abrir nuestro corazón a Él, y por eso usted y yo somos victoriosos en sus manos. Aleluya. Si usted todavía no se había dispuesto en las manos de Él, es la noche en que usted puede decirle: Señor, yo no había estado haciendo las cosas como tú quieres, pero hoy por tu palabra, y he creído tu palabra, quiero que seas mi roca fuerte. Quiero que seas ese fundamento, que tu palabra sea mi fundamento, que yo pueda leerla y obedecerla. Ayúdame. Y por eso hoy le invito a que ore conmigo. Amén. Vamos a orar en esta noche, porque Dios nos enseña para edificación, para bendición. Y que esta palabra usted la pueda compartir con otras personas, y sé que será de mucha bendición también. Porque mire, Jesucristo nos enseña que la palabra es viva, es eficaz, y que solamente somos libres cuando nosotros leemos, escuchamos y obedecemos la palabra. Y hay muchas personas que hoy no son libres, no son bendecidas y están en temor porque no conocen la palabra de Dios. Entonces yo le invito a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por
este tiempo especial en tu presencia, por tu palabra. Hoy queremos acercarnos más a ti, Jesús. Queremos, Señor, seguir escuchando tus mandamientos, tu palabra. Pero sobre todo esto, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos ser imitadores tuyos, Jesús. Queremos que nuestra vida espiritual, Señor, esté sobre ese fundamento que es Jesucristo, sobre esa palabra, sobre esa roca. No queremos ser religiosos, Señor, porque la religiosidad, Señor, se convierte como aquella decisión de aquel hombre que edificó esa casa sobre la arena. Señor, queremos tener una vida de comunión contigo, una relación contigo, Señor. Señor, y que tú seas un estilo de vida en nuestro ser. Dios mío, que nosotros podamos ahondar en tu palabra, que podamos ahondar, Señor, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, Señor, en la búsqueda hacia ti, Señor. Que mira que tú le dijiste en cierto momento al apóstol Pedro, tira la red, boga mar adentro. Señor, y queremos bogar a mar adentro, donde están los peces grandes, porque en la orilla solo hay basura, Señor. Queremos, Señor, bogar mar adentro. Señor, queremos conocerte más. Vamos, dígale, Señor, yo quiero conocerte, quiero servirte, quiero obedecer tu palabra. Quiero que tu palabra sea mi fundamento. Quiero, Jesús, que seas la roca para mi vida, mi ministerio. Quiero que seas esa roca donde está mi familia, donde está mi ciudad, donde está mi país. Quiero que seas esa roca, Señor, la cual, Señor, me dará la victoria, me dará salvación, me dará vida eterna. Señor, te doy gracias porque eres Dios de oportunidad. Y a partir de hoy quiero caminar conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Le bendigo de una manera especial en esta noche desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, del barrio San Luis de la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les bendice su amiga y pastora Iris Benítez. Les aprecio. Muchas bendiciones.